Bienvenidos a Foro FADU. Primero entonces, agradecer la presencia de todos ustedes por asumir el compromiso y la espera de estar conectados hoy en este contexto tan particular de pandemia y virtualidad que estamos atravesando. Como verán, somos un montón de gente que pertenecemos a un montón de agrupaciones de diferentes ámbitos que voy a pasar a nombrar. Estamos acá, Acción FADU, Pensar Futuro, Proyectar, el MUP, el Módulo, TODE FADU y La Cámpora, 26 de julio y Proyecto FADU, Auge, Universidad Popular Barrios de Pie, Liberación Popular, La Corriente, La Mella Graduades, La 14, Territorio FADU y Arquitectos de a Pie. También agradecer muy especialmente al equipo técnico que está haciendo el esfuerzo para que esto salga en vivo y a todos los que están conectados mediante YouTube viendo este primer Foro FADU de este año 2021 tan particular, al que denominamos este primer encuentro como tema Desafíos en la Universidad Pública Hoy, y en particular la FADU frente a la realidad política y social de la Ciudad de Buenos Aires, en el caso Costa Salguero. Ahora cada agrupación nos va a dar su punto de vista, su reflexión, tomando como punto de partida estas consignas. Junto con Cela vamos a estar moderando un poco el pase entre las diferentes agrupaciones. Cela, si querés un poco iniciar el ciclo de reflexiones. Dale, muchas gracias. Bueno, la primera agrupación que va a pasar es Acción FADU y están Ignacia Florán como estudiante y Celeste como graduada. Buenas tardes, hola a todos. Solamente aclarar que yo estoy estudiando aún, falta poquito igual, pero aún soy estudiante. Bueno, en primer lugar formamos parte de Acción FADU, ¿sí? Es una agrupación estudiantil que nació hace poco más de un año, tratando de reunir estudiantes de todas las asignaturas de nuestra casa de estudios. Somos independientes, es decir, que no contamos con apoyo político ni económico de ningún partido o agrupación. De hecho, dentro de la agrupación sostenemos la diversidad de perspectivas políticas, siempre desde una mirada crítica hacia el modelo de profesional que se nos impone como exitoso desde la mayoría de los espacios de la facultad, y los discursos hegemónicos de profesionales proyectistas que llegan al éxito haciendo negocios privados elitistas, dejando de lado las necesidades de la gente, el arraigo al territorio, la justicia espacial, las culturas autóctonas, la conciencia ambiental, la perspectiva de género y la inclusión social, ¿sí? Eso en general son los ejes que tratamos de trabajar para construir un rol profesional diferente al impuesto. Y además acompañamos a los estudiantes en los reclamos que surgen frente a una FADU que no da respuestas, que durante un año como el que pasamos de incertidumbres no abrió espacios para la comunicación con sus estudiantes, para conocer sus problemáticas, ¿no? Nuestras necesidades. No se comunica la información por canales oficiales, llevando a docentes y estudiantes a enterarse por otros medios no formales, priorizando sus agrupaciones afines un derecho de todes, que es el acceso a la información. La pandemia, la verdad es que nos hizo más difícil el trabajo, a nosotros en particular, porque nos tocó empezar a militar desde el comienzo de forma virtual, pero en participar en estos espacios, ¿sí? Son parte de las acciones que pudimos realizar para demostrar que hay otra forma de hacer diseño, otra forma de hacer ciudad, que es lo que nos reúne hoy aquí, por lo que agradecemos nuevamente la invitación. Hablamos de la ciudad, pero queremos dejar en claro que para nosotros la ciudad es mucho más que sus límites jurisdiccionales. Creemos también que la pandemia dejó claro que el AMBA funciona como un solo sistema y por eso no podemos concebir la cuestión de Costa Salguero, de los espacios verdes, y la relación con el río como un problema de la ciudad. Es un tema que incumbe a toda la región metropolitana. Un porcentaje enorme de los estudiantes de FADU vivimos en el conurbano y usamos la facultad, la costanera. Sin dudas concebimos estos espacios como parte de nuestro derecho a la ciudad, a un hábitat digno. Entonces ya de por sí queremos sentar una base acá, no queremos una FADU que fomente el cabacentrismo, por así llamarlo, que solo estudia el código y los proyectos de la ciudad, porque somos una universidad nacional y nuestro alcance y nuestra incumbencia está mucho más allá de la General Paz o el Riachuelo. Es por ello la necesidad de conocer nuestro territorio desde una perspectiva integral del AMBA e interdisciplinaria.
No hablamos solo de arquitectura, hablamos de las necesidades sociales y ambientales a nivel nacional, de las producciones audiovisuales, las historias que hay por contar a lo largo y ancho de nuestro país y de la necesidad de poner a todas las carreras de diseño a trabajar por los intereses sociales. Bajo esta premisa, hoy nos preocupa el concurso organizado por FADU y la SCA y promovido por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con el fin de avalar la venta de espacios públicos a privados y la rezonificación de terrenos en Costa Salguero y Punta Carrasco. Compartimos todas las cuestiones que se mencionaron en la audiencia pública más larga de la historia, con más de 2.000 exposiciones, de las cuales un 97% se manifestaron en contra de la privatización de estos terrenos, y no queríamos dejar de mencionarlas. La venta de estas tierras contradice la Constitución de la ciudad, el Plan Urbano Ambiental y el Código Urbanístico. El proyecto no tiene los estudios de impacto ambiental necesarios ni su efecto sobre futuros cambios climáticos. Solo en Cava existen menos de 6 metros cuadrados de espacio verde público por habitante, cuando lo mínimo recomendado es 10 metros cuadrados. El proyecto de rezonificación para construir viviendas de lujo de más de 10 pisos promueve la segregación social y atenta contra la seguridad aeronáutica, según la ANAC. Además, esta intervención se proyecta como barrera urbana, es decir, que sigue fomentando la ya conocida espalda del río, desaprovechando la oportunidad para fortalecer el vínculo de nuestra metrópolis con el río y recuperar ese patrimonio ambiental y cultural históricamente negado. Estamos hablando de una enorme transferencia de bienes públicos muy valiosos hacia el negocio inmobiliario de intereses privados, y que no nos fueron privados por concesiones realizadas a 30 años. Además de una desmedida inversión de 4.800 millones, que es equivalente a 3 veces el presupuesto de infraestructura escolar para toda la ciudad. Pero lo que más nos interesa de todo esto es que la Casa de Estudios a la que pertenecemos firmó este convenio con el gobierno de Cava y la Sociedad Central de Arquitectos sin abrir un debate interno, a espaldas de su consejo directivo y sin consultarlo a su comunidad, sino a través de una decisión individual del decano Cabrera para organizar este concurso con un jurado compuesto casi exclusivamente por arquitectos, desaprovechando la oportunidad de un trabajo interdisciplinario en conjunto con carreras como diseño y planificación del paisaje. No es muy difícil pensar que la FADU y la SCA hayan organizado inocentemente un concurso, propuesto luego de la aprobación de una ley que ponía las tierras a disposición del Poder Ejecutivo de Cava y que planteaba en sus bases el uso privado de un 35% del terreno, sin asumir que esto iba a ser el punto de partida para la privatización de las tierras costeras que dicen defender. Por más que los concursos sean no vinculantes, no podemos pensarlos como un juego de utopías y distopías distantes de una realidad donde la tierra pública de la ciudad está siendo rematada por doquier en favor de los negocios inmobiliarios especuladores. Queremos saber, ¿qué actitud va a tomar FADU de aquí en más cuando el Estado proponga un concurso que insinúe la privatización de tierras públicas? ¿Va a ser la voz crítica que tiene que ser una facultad pública que forma profesionales al servicio del pueblo, defendiendo los intereses públicos? ¿O va a ser la voz consecuente que superficialmente acompañe políticas de privatización y desigualdad? De parte de Acción FADU agradecemos el espacio, la organización, la coordinación y el tiempo de compañeros y compañeras que aquí presentes. Y queremos aprovechar para asentar nuestro compromiso para seguir participando de este foro que visibiliza otras voces de la comunidad FADU. Muchas gracias a todos. Gracias. Ahora sigue Pensar Futuro y va a hablar Gabriela Martina González de parte de Graduada. Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes todos, todas. Bueno, muy interesante lo de los compañeros que me precedieron, la verdad que dijeron mucho que comparto y quiero aportar a esta consigna de desafíos de la universidad pública hoy, a partir del caso de Costa Salguero, a partir de 2 aspectos que me parecieron que podían llegar a complementarse con todo lo que se diga, que es la visibilización que cobró el caso de Costa Salguero, si lo comparamos con otros casos de privatización o de venta de tierras públicas y de concursos auspiciados o promovidos por la universidad, y esa visibilización en relación a la participación organizada y al protagonismo de sujetos colectivos, mayoritariamente mujeres, mayoritariamente jóvenes, en articulación con actores políticos. Y cómo frente a esa cuestionable postura institucional de la universidad pública, auspiciando estos concursos, frente a la posibilidad de recuperar tierras públicas para un programa que contemple los derechos ambientales, sociales y culturales,
¿quiénes son los que cuestionan esta cuestión? Bueno, este foro cuestiona qué actores de FADU son quienes cuestionan esta postura de la universidad y de qué forma lo hacen. Y nada, rescatar esas acciones y estas articulaciones que dieron visibilidad, en este caso de Costa Salguero, respecto de otras que no cobraron esta trascendencia. ¿Qué sujetos colectivos diversos y transversales protagonizaron este proceso de visibilización y concientización? La jornada histórica que mencionaban los compañeros, pero también todas las campañas, ahora la iniciativa popular para juntar firmas y para presentar un proyecto alternativo. Y entiendo como, frente a esta situación, un primer desafío como actores graduados y estudiantes, que es poder caracterizar a nuestro sujeto colectivo capaz de permear con esa misma vocación organizativa, participativa y creativa las estructuras patriarcales y elitistas de la universidad que reproducen estas acciones públicas que tanto cuestionamos, pero que tan enquistadas están en nuestras propias prácticas dentro de nuestra práctica docente y nuestra práctica disciplinar. Y un segundo aspecto para complementar es la función social de la universidad, que es algo que trajo una compañera en la reunión de preforo y que me parece interesante tomar, el debate de la función social de la universidad pública, que no pasa únicamente por la formación de profesionales idóneos, sino más o menos comprometidos, sino el desafío de pensar una universidad como actor social interveniente de los procesos concretos. Y en ese sentido, la extensión e integración de la universidad-sociedad, que se diferencia del paradigma de extensión en clave de asistencia o en clave de transferencia, requiere fortalecerse institucionalmente e implicarse ampliamente y transversalmente en la currícula y en el grado. ¿En qué medida se ven reflejadas las demandas de nuestra sociedad y de los territorios en el desarrollo de los contenidos curriculares? Es el desafío jerarquizar la extensión a partir del fortalecimiento institucional de prácticas concretas que hoy se dan en diversos espacios académicos de manera desarticulada, totalmente desfinanciada y que no es una política institucional. Fortalecer y promover espacios académicos que permitan pensar nuestra práctica proyectual en clave de justicia socioespacial, tecnologías sociales, producción de hábitat, etcétera, y otras categorías de análisis. Y el desafío de construir conocimiento y una práctica proyectual en articulación con la diversidad de estos actores. En síntesis, el debate y la acción, como lo dice el flyer y la consigna, son colectivos y es organizado. Bienvenido en este sentido este foro, y los que vengan, para pensar entre todos y entre todas cómo transformar el presente y el futuro de nuestros territorios y de nuestra FADU. Hasta acá mis aportes. Muchas gracias, Gabriela. Ahora es el turno del espacio Proyectar con Nicolás. ¿Estás por ahí? Ahí va. Buenas a todos, ¿cómo están? Un gustazo compartir pantalla en este momento. Como antes hemos hecho pasillos y talleres. Bueno, como dijeron, yo soy Nicolás Spangmer, soy arquitecto graduado y docente de la FADU y expongo en representación de los graduados y docentes de distintas materias de las carreras FADU y el CBC que nos organizamos en Proyectar, un conjunto con una larga trayectoria en la vida de nuestra facultad, desde las cátedras, los claustros, donde formamos parte del Frente Voz Docente y los espacios gremiales como la GD FADU. En primer lugar, nosotros saludamos y nos enorgullece ser parte de esta iniciativa, tanto por la necesidad de agrupar a los que buscamos un rumbo popular para nuestro país, la ciudad también, y para la formación de los profesionales que salen de esta facultad, como también los métodos democráticos con los que está resolviendo toda esta organización, ¿verdad? Y sobre el caso puntual de Costa Salguero y lo que expresa sobre la situación de la Ciudad de Buenos Aires, vemos que este intento del PRO y sus aliados de privatizar las tierras públicas ribereñas, además de marcar el inicio de la privatización de la Costanera Norte, refleja la continuidad de una forma de urbanización para las élites de la ciudad que dispone de los bienes públicos. En definitiva, refuerza el modelo expulsivo de la ciudad para quien pueda pagarla, que viene de Cacciatore, intendente de la dictadura, hasta la actualidad tras más de una década de macrismo en la ciudad, ¿no? En los últimos años, el gobierno de la ciudad vendió 475 hectáreas de tierras públicas que podrían haber sido utilizadas para resolver justamente las necesidades de vivienda, espacios verdes de quienes habitamos la ciudad y alrededores también. Este modelo mercantil pisotea la función social de estos bienes públicos y en definitiva es contrario a la perspectiva de derechos humanos que nosotros todos impulsamos. Es decir, que la ciudad puede evitarle a quien lo desea o más aún quien lo necesita,
que la ciudad es justamente de quienes la habitamos y por lo tanto tenemos derecho a opinar y a decidir sobre el lugar donde vivimos. Y en la audiencia en particular, que fue una instancia muy interesante que promueve con la ley de la Ciudad de Buenos Aires, aunque no sea vinculante, los más de 7.000 inscriptos, de los cuales muchos fuimos docentes, estudiantes y graduados de nuestra FADU, la forma en la que se movió desde abajo, con organización, por las redes, ya hizo que sea masiva, y más aún los argumentos muy fundados en muchos aspectos, cada uno de su particularidad y de su espacio, contrario a lo que bastardeaba el gobierno de la ciudad, de los más de 2.000 expositores, ¿no? Porque recordemos que solo 55 eran en contra, de los cuales 34 eran funcionarios, así que podemos entender por dónde viene su interés. Y esta audiencia pública histórica, en definitiva, interpeló la legitimación que se hace de este modelo de ciudad desde los sectores que dirigen nuestra facultad hoy, aunque en la audiencia pública brillaron por su ausencia, utilizando estos proyectos como tema de formación, ¿no? En los programas de muchos talleres, de arquitectura especialmente, involucrando a la FADU en convenios y concursos que justamente violentan el interés público y también la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La FADU no debe ser cómplice de estas políticas, y en este sentido en la UBA realizamos ya un petitorio que cuenta con la firma de 3 decanos, de decenas de consejeros directivos y representantes de diferentes espacios de nuestra comunidad académica, y también nos parece muy importante destacar el trabajo del colectivo de arquitectas, que justamente se conformó al calor de este debate o cuando se trató el conflicto de la venta de estas tierras públicas, así como las expresiones del colectivo de diseñadoras Hay Futura, 2 colectivas que justamente integran muchas compañeras de nuestra facultad y que allí también hay una fuente importante y un impulso, una motorización de nuestro accionar en todo este conflicto y en todas estas discusiones, en definitiva, que son de fondo. En la Facultad de Arquitectura de la Universidad Pública de nuestro país ha habido diferentes expresiones en disputa a lo largo de la historia que proponemos recuperar y tomar de referencia. Por ejemplo, la experiencia del Taller Total de la Universidad Nacional de Córdoba en los 70, los TANAPO, los Talleres Nacionales Populares, cuando vuelve la democracia en nuestra facultad, que se desarrollaron con un enfoque social, popular y nacional de nuestra arquitectura y urbanismo, donde justamente varios talleres de la FADU retomamos y continuamos hasta la actualidad. Es necesario unirnos para garantizar que no se expulse a estas corrientes y sectores de la formación, la extensión y la investigación con maniobras institucionales, sino justamente garantizando las instancias existentes para la regularización legítima. El desafío hoy es avanzar en este sentido, en la agenda institucional, en los programas de los talleres, en los planes de estudio, pero especialmente en el rol que juega la FADU como actor político en los procesos sociourbanos de nuestra ciudad, del AMBA y de todo el país, y la región también, ¿por qué no? Es un actor de esa escala. Ponemos en discusión justamente los programas de formación que adoptan acríticamente las formas expulsivas y mercantilizadas de producción de ciudad que están al servicio de la especulación inmobiliaria. Una forma de organización que con el COVID ha mostrado todas sus deficiencias y perjuicios, entre ellos el hacinamiento, la reducción de la superficie de viviendas, la densificación de los barrios, la demolición indiscriminada, pero también cómo fueron tomando justamente las poblaciones, los habitantes de diferentes barrios y demás, los espacios públicos, cómo han ido resolviendo y sorteando estas dificultades. Hay otra forma de actuación profesional, en la que nuestra formación y nuestro trabajo aporte a una producción de una ciudad con acceso justo a la vivienda digna, adecuada y sustentable, que priorice las necesidades de sus habitantes y reconstruya un vínculo sostenible con la naturaleza. Por último, el caso de Costa Salguero nos invita a reflexionar de nuevo sobre este rol de nuestra facultad y las universidades públicas y gratuitas frente a la realidad social y política de todo nuestro país. El difícil contexto nos exige justamente que hoy más que nunca, desde nuestra formación, nuestra práctica cotidiana y la política institucional de nuestra FADU, sea orientada a vincularnos con estas grandes mayorías en la resolución de sus necesidades, y no contrario a estos intereses y estas necesidades justamente con los sectores como los que promueven la expulsión con proyectos como Costa Salguero, ¿no? Por todo esto proponemos, muy cortito, les enuncio. Una es impulsar desde quienes integramos el Foro FADU un pronunciamiento para que en las tierras públicas ribereñas de Costa Salguero se cree un parque público de acceso libre y gratuito, y rechazar la privatización de la Costanera Norte, sobre la cual ya hay proyectos presentados, y este pronunciamiento justamente para adherir a impulsar la iniciativa popular presentada por el Frente de Todes en la legislatura porteña ayer miércoles 10 de marzo. También revisar y estudiar el rol de los convenios FADU y rechazar los que propongan iniciativas sobre tierras públicas y no respeten los procesos vecinales y populares que se desarrollan en los barrios. Y también revisar el rol de los concursos de proyectos en los que participa la FADU y hasta organiza, y resolver que se rechacen, ¿no?, los que propongan iniciativas sobre tierras públicas y no respeten
los procesos vecinales y populares que se desarrollan en los barrios y por supuesto también la ley y las normativas existentes. Y para cerrar, queremos reforzar la necesidad de darle continuidad a este foro tan importante y tan necesario, y seguir ampliándolo para debatir cada uno de los temas vinculados a nuestra facultad, como son las difíciles condiciones de cursada que atravesamos hoy en día, estudiantes, docentes, graduados, más aún en un contexto donde el conjunto de las decisiones las toma el decano con las formas de referéndum pasando por encima de todos quienes integramos el órgano de cogobierno, nuestro consejo directivo. Eso simplemente como unas puntas para seguir discutiendo en estos espacios y en otros. Así que muchas gracias y nos vemos en la lucha y en todas las formas que ello requiera. Hoy virtual, mañana volveremos a los pasillos y talleres de la FADU. Muchas gracias y seguimos en contacto y en la lucha. Gracias, Nico. Le damos la palabra a MU, que están María Guiufra como estudiante y Jorge Amitrano como graduado. Bueno, yo soy Jorge Amitrano, soy arquitecto desde hace más de 30 años. Desde hace 30 años soy docente en la facultad e integro la militancia universitaria peronista, que es la agrupación por la cual estoy hablando. En principio quiero destacar la importancia de este foro. Creemos que es importantísimo el tema del debate. Creo que la facultad tiene que estar en un debate permanente sobre temas que no solamente son coyunturales, sino que son de fondo. En ese sentido también quiero aprovechar la oportunidad para destacar el trabajo de las compañeras arquitectas en la oposición que han presentado organizadamente en el tema de Costa Salguero. Acuerdo en muchos de los temas que han hablado cada uno de los compañeros que me antecedieron en cuanto a las cuestiones puntuales de Costa Salguero y a las cuestiones puntuales de el problema concreto de lo que es la territorialidad de Cava. Pero como quiero aprovechar la oportunidad en este foro de pensamiento y de reflexión sobre la cuestión de lo público y lo privado, que es lo que nos lleva a los hechos concretos que son los que terminamos discutiendo. Me parece que por saltear los problemas de fondo, terminamos discutiendo sobre hechos consumados. Entonces creo que tenemos que acordar sobre ciertas cosas que tienen que ver a lo que hace a lo público y lo privado. Y en cuanto a lo público, nosotros todos coincidimos sobre el rol de la universidad pública y lo que debe tratar la universidad pública, y eso lo atamos al derecho a la educación. O sea, somos sujetos de derecho y por eso participamos en la universidad pública. Ahora, esa universidad pública, que es financiada por nuestro pueblo, concretamente, necesariamente tiene que empezar a hacerse cargo de lo público. Y así como lo público lo defendemos en cuanto al derecho a la educación, lo público lo tenemos que defender en cuanto al derecho a la ciudad, que es lo que está pasando hoy con esta privatización de espacios públicos que se están tomando desembosadamente, porque la idea del gobierno es establecer unidades de negocio. Entonces, se conciben los espacios de la ciudad como espacios de negocio. Ahora hay que ver cómo eso se traslada después en la facultad a la concepción de pedagógica de cada una de las cátedras, ¿no es cierto? En ese sentido, es imprescindible, lo decía el compañero que me antecedió con respecto a los antecedentes que tenemos. Nosotros particularmente, cuando estuvimos en extensión universitaria, reeditamos las antologías pedagógicas, que fue lo que dio lugar a los TANAPOS, que tendría que ser un libro de lectura obligatoria dentro de la facultad, para descubrir cómo en un momento donde los docentes se tuvieron que ir de la facultad, que fue la famosa noche de los bastones largos, los estudiantes se hicieron cargo
y dieron lugar al movimiento estudiantil que produjo los TANAPO y produjo la modificación del plan de estudio. Ese nivel de compromiso es el que no tenemos hoy en la facultad, justamente desde nuestra opinión, por la apoliticidad. Necesitamos que esté mucho más politizada la facultad, porque el problema que tenemos en este momento con Costa Salguero no es un problema técnico. Si bien se acomoda después en el código, si bien después podemos hablar de la distancia que tiene que ver con respecto al despegue de los aviones del aeroparque, acá lo que se está discutiendo es un problema político. Entonces, los problemas políticos se atacan desde la política. Y la técnica es una consecuencia o es una forma que se utiliza para llevar adelante la concepción política. Entonces, si como digo anteriormente, el gobierno que gobierna la ciudad de Buenos Aires, que es la CABA, elegido democráticamente por la gran mayoría de habitantes de Cava, la cantidad de votos que saca es terrible. Tiene una cuestión que nosotros podemos leer desde la visión urbanística. O sea, esta negación que tiene Buenos Aires con el río, por ahí tendrá que ver con que se está mirando su ombligo y no mira más allá ¿Ya pasé los 5 minutos? Ah, la miércoles, me pareció que el otro compañero ya lo había pasado antes. Concretamente, para que hable María, porque algo tiene que decir, y aparte tiene que hablar, pues la compañera está designada por parte de los estudiantes. La propuesta es continuar con el foro y seguir debatiendo sobre la necesidad de modificación del plan de estudio en la facultad para poder entender los problemas como son los de Costa Salguero en este momento. Lamentablemente el tiempo es muy tirano, creo que el de la televisión. Así que los dejo con María. Hola. Buenas tardes a todas y todos. Dos cositas cortitas, complementarias a lo que decía Jorge. La conexión, digamos, que podemos encontrar entre Costa Salguero, el predio de Costa Salguero, y nuestro predio, FADU, o Ciudad Universitaria. Por un lado, la conexión obvia, geográfica, y cuando hablamos de esto me parece importante como ciudadana pensar en el lugar geográfico en que están ubicados ambos lugares y cómo llegamos, cómo accedemos a esos lugares. Ya hablaron otros compañeros y compañeras de este tema de que Buenos Aires le da la espalda al río, y bueno, tiene que ver con que si agarramos un mapa de Buenos Aires y proyectamos todas las calles que desembocarían al río, que cortan perpendicularmente al río y que llegarían al río, están todas cortadas, ya sabemos las barreras urbanas que hay en el medio. La única calle que llega, sabemos que es Salguero, y justamente por eso es tan importante que termine, que desemboque en un parque público. Por otro lado, esta conexión geográfica que hay entre estos dos lugares pasaría lo mismo. El acceso que hay como estudiantes a una universidad pública, una facultad de diseño, se hace muy complicado también cuando hay una sola calle que llega, digamos, desde la zona sur, por ejemplo, que se hace mucho más complicado llegar a la zona norte. Por otro lado, la conexión temática obvia también, que es la Facultad de Urbanismo, y cómo no omitir esto, cómo no hablar de esto que nos compete, que es qué hacer con los predios públicos dentro de la ciudad. Bueno, con respecto a estos dos puntos, me parece que son cuestiones de un tinte completamente elitista, porque como ya dijimos, tanto la implantación que está tanto de FADU como de un parque que esperamos que sea un parque público en un futuro, están en zona norte, con lo cual ya de por sí los que tienen mayor acceso son las personas que viven en la zona norte, y ya sabemos lo que significa económicamente sobre la población, y también el tipo de carrera con respecto a la FADU, que son carreras muy caras de afrontar para las personas que
tal vez no pertenecen a las clases medias y medias altas. Bueno, con respecto a esto, festejamos estos espacios donde se articulen entre todos y todas cuál es el rol de la universidad pública ante cuestiones de educación pública y de terrenos públicos y qué hacer con todo eso. Muchas gracias. Gracias. Queremos recordar antes de seguir que son 5 minutos por agrupación y bueno, le damos la palabra al módulo que va a hablar Santiago. Buenas tardes a todos y todas. Bueno, primero que nada también agradecer la oportunidad de estar acá en esta actividad. Mi nombre es Santiago Gacián, soy estudiante de arquitectura y militante del módulo. Y bueno, en nuestra agrupación hemos discutido bastante a lo largo de todos estos meses el proyecto de Costa Salguero, incluso varios de nuestros compañeros han participado en la audiencia pública para manifestarse en contra. Y la verdad es que, bueno, creemos que en este proyecto se pueden mencionar un montón de argumentos, ¿no? Como para estar en contra. Podríamos hablar de lo que implica este proyecto en términos ambientales, en términos constitucionales, de lo que implica en términos económicos, urbanos, proyectuales. Pero a mí me parece también importante poder analizarlo y tratar de entender o hacer una caracterización de lo que implica el proyecto Costa Salguero en términos políticos para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La pandemia durante el año pasado nos dejó a la vista, en evidencia, una serie de problemáticas estructurales en nuestro país. Dos muy claras que quedaron claramente en evidencia son cómo está compuesto nuestro modelo productivo y cómo está desarrollado nuestro territorio, ¿no? A lo largo y ancho de nuestro país. Queda a la vista cómo se ordena con un esquema de centralidad muy claro, donde, bueno, también se ve reflejado en términos de recursos, ¿no? La Ciudad Autónoma de Buenos Aires sabemos que es la ciudad con más recursos, con más presupuesto por habitante de nuestro país, por escándalo, incluso uno de los distritos con más presupuesto de la región, pero que a su vez, digo, es una ciudad que también cuenta con problemáticas estructurales muy claras que viene arrastrando a lo largo de los años. Y bueno, creo que bueno, como decía, la ciudad autónoma cuenta con un presupuesto enorme por habitante, pero así también se ve un nivel de desigualdad en nuestra sociedad muy grande, ¿no? Y es acá cuando uno se pone a pensar lo que implica el proyecto de Costa Salguero. Creo que el hecho de que se quiera llevar adelante como decisión política el proyecto de Costa Salguero, me parece que es un paso más para seguir profundizando y consolidando un modelo de ciudad que es excluyente. Creo que no le da ninguna respuesta, no intenta dar ninguna respuesta a todas estas problemáticas. Problemáticas muy claras, como por ejemplo la del acceso a la vivienda, ¿no? El acceso a la vivienda, el acceso a las infraestructuras, al hábitat digno, porque realmente vivimos en una ciudad que es muy excluyente y desigual. Estamos hablando de zonas de la ciudad donde el metro cuadrado construido llega a rondar entre los $8.000 y $9.000. Luego es una locura. Yo no sé hasta qué punto quiere llegar en este sentido, queremos llegar con este modelo de ciudad, ¿no? También sabemos que a lo largo de los últimos años, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires atravesó procesos de densificación muy grandes, pero al mismo tiempo, si nos ponemos a ver, mantiene una población a lo largo de los últimos 70 años estable, de alrededor de los 3 millones de habitantes. Entonces, me parece también importante poder hacernos esta pregunta de para qué y para quiénes estamos construyendo todo esto, ¿no? Para qué y para quiénes estamos construyendo este modelo de ciudad, y en función de eso poder también pensar los desafíos que tenemos en el presente y por delante. Yo creo que como universitarios, profesionales y futuros profesionales,
también creo que tenemos una responsabilidad muy grande de cara a la sociedad. Nosotros desde el módulo sostenemos que la universidad pública juega un rol fundamental en la construcción de una patria justa, libre y soberana. Es fundamental. Creemos que esta herramienta es una herramienta que es constante, creadora de sentido común. Necesitamos que forme profesionales que estén dispuestos a ejercer en función de los intereses de la gran mayoría. Pero no necesitamos más formar profesionales que defiendan los intereses económicos de las minorías, que son los que representan el sector privado en la Argentina. Claramente en este sentido nos preocupa mucho el rol que jugó nuestra facultad en términos institucionales, ¿no? Digo, arbitrando un concurso que ya en principio por su corta duración nos da a entender que no se trata de un proyecto serio, de un pensamiento integral de recuperación de la ribera, sino que se trata de un proyecto ya de por sí, por naturaleza, con características e intereses inmobiliarios, que al mismo tiempo también, como dijeron, se pensó únicamente en la arquitectura, ¿no? Obviando y excluyendo a todo el resto de la multiplicidad de disciplinas que intervienen en la escala urbana, ¿no? Sabemos que no solo somos arquitectos y arquitectas los que pensamos y hacemos la ciudad, sino que hay un montón de actores involucrados. Y bueno, también el hecho de ser un concurso que no es vinculante, como mencionaron anteriormente. En este sentido, yo también quería rescatar, bueno, la audiencia pública, que contó con más de 7.000 inscriptos, fue la audiencia pública más grande de la historia de la legislatura porteña, y que el 97% de quienes participaron en esa audiencia pública se manifestaron en contra. Y esto es un mensaje clarísimo, ahí ya redondeo, es un mensaje clarísimo para el gobierno, para el oficialismo porteño, para el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. Creo que también es un hecho político contundente. Me parece también importante mencionar que gran parte de quienes se han manifestado, se han organizado, son un sector muy grande de la juventud. Esto no es un dato menor. Me parece que esto nos muestra claramente que la discusión de la ciudad está en agenda, está en plena discusión, y bueno, y creo que es importantísimo seguir construyendo espacios como estos de discusión y de debate, ¿no? Porque por ahí lo hacemos con coincidencias o por ahí con algunas diferencias, pero creo que todos los que estamos hoy acá y se han movilizado todos estos últimos meses, discuten la ciudad, lo hacen con la certeza de hacerlo en busca de una ciudad más justa e inclusiva. Y eso es muy importante. Por eso también vemos la necesidad, como agrupación entendemos, que es importante que como comunidad académica, estudiantes, graduados, profesores, podamos dar una respuesta política contundente también a esto, ¿no? Porque si nos guiamos por cómo se han manifestado durante todo este tiempo, cómo se han posicionado durante todo este tiempo quienes hoy gobiernan la facultad, no vemos ninguna contradicción al respecto. Y la verdad es que todavía estamos a tiempo de frenar este proyecto, todavía estamos a tiempo de hacer que de una vez por todas el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta y principalmente el sector del radicalismo porteño escuchen a los ciudadanos, dejen de especular con la vida de la gente y de una vez por todas puedan representar a los y las ciudadanos, los que los votaron y los que no los votaron, ¿no? Porque, bueno, es como mencionaba anteriormente, nosotros queremos una ciudad más inclusiva y no apoyamos este proyecto de torres de lujo para unos pocos, sino que queremos un parque público para todos y todas. Así que, bueno, nada, celebramos esta instancia, creemos que hay que seguir construyéndola, seguir construyendo el debate y pensamiento colectivo, así que también agradecerle a todos ustedes por la invitación desde el módulo. Bien, gracias Santiago, muchas gracias por tu tiempo. Recuerdo de nuevo que tratemos de estar a tiro con el tiempo de cada agrupación. Ahora es el turno de Tode Fadu y la Cámpora. María Emilia, si estás por ahí.
Buenas tardes a todos, a todas y a todos. Primero, bueno, antes Gaby decía, fue la segunda y dijo, uy, ya dijeron un montón de cosas, así que siendo la sexta, la séptima, estoy como en problemas con el punteo que tenía, pero voy a reforzar algunas cositas y agrego puntualmente como de títulos algunas cuestiones más que estuvimos pensando con los compañeros y con las compañeras. Yo particularmente milito en la Cámpora desde que era estudiante, ahora estoy como graduada, pero también dentro de nuestra organización que es TODE FADU, hay compañeros que se sumaron una vez recibidos, hay algunos que nos apoyan a modo de adherentes en algunas actividades y propuestas que vamos teniendo, así que somos como un conjunto de distintas personas de las distintas carreras de la facultad. Obviamente, como todos, agradecer la invitación a participar del espacio. Quizás es algo que veníamos intentando hace ya algunos años y que nunca se terminaba de lograr, así que celebramos que la pandemia por lo menos nos trae estos lugares de encuentro, y qué mejor que un 11 de marzo para empezar a definir una guía en común desde nuestra organización. Pusieron como eje lo que está sucediendo en Costa Salguero, y la verdad es que ya se aportaron un montón de cuestiones. A nosotros lo que nos parece que quizás por las profesiones que elegimos, temas como el acceso al espacio público o al déficit habitacional, nos tienen más sensibles, pero es sumamente importante denunciar lo que el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta viene llevando a cabo ya hace varios años. Ya son muchas las hectáreas que se transfirieron de lo público al sector privado, sea a través de una venta, sea por concesiones. Y creemos fervientemente que en este punto ni la Facultad de Arquitectura o Diseño y Urbanismo, ni la UBA en su totalidad, puede tener una postura flexible ante esta forma de gobernar mediante el negocio inmobiliario. Eso hay que frenarlo como sea, y como bien decían los compañeros, recién lo mencionaba Santi, estamos todavía a tiempo de poder frenar proyectos como este. Ayer se presentó, también lo mencionaba Nico antes, se presentó un proyecto de iniciativa popular desde el Frente de Todos, que los invitamos a que sumen sus firmas. Se supone que con 40.000 firmas el proyecto puede ser tratado en el recinto, y nos parece súper importante seguir teniendo dejando a disposición las herramientas para poder frenar con esto. El gobierno de la ciudad no puede seguir tomando tierras para bien de cambio, en beneficio de unos pocos, y no solo está el ejemplo de Costa Salguero, sino que también tenemos la disputa por los terrenos de Tiro Federal, donde se quiere llevar adelante el Parque de la Innovación, que no sé qué tiene de innovador seguir haciendo viviendas de lujo. Están los terrenos de la Villa 31, están los negociados con los playones ferroviarios, los convenios urbanísticos. Hay un montón de cuestiones que tenemos que tener el ojo bien afilado, y me parece que nosotros como hacedores de ciudad tenemos como la obligación de repensar estas ciudades, y que las ciudades que nosotros queremos están en las antípodas del tipo de lógica de hacer ciudad que tiene el gobierno porteño hoy en día. Nosotros tenemos que buscar ciudades que nos incluyan a todos, a todas y a todes. Tenemos que conseguir ciudades que sean habitables, que sean diversas, que sean plurales, que respondan a las necesidades de la mayoría, y ahí también reforzamos y apoyamos la audiencia pública con más inscriptos de la historia. Y creo que lo que tiene que ver con Costa Salguero, por lo menos ya dijeron un montón de cosas. A nosotros también nos gustaría aportar quizás a qué tipo de ciudad queremos, también desde qué tipo de universidad o de qué tipo de facultad estamos como dando esos debates, y creo que no tenemos que dejar de mencionar, lo digo a nombre de título porque sé que solo tenemos 5 minutos, pero todos los problemas que tenemos con los trámites del título, con cómo hacemos para empadronarnos en medio de una pandemia. Ya pasó un año y eso me parece que también tiene que ser un tema de discusión. ¿Qué pasa con los docentes ad honorem? ¿Qué pasa con las designaciones? ¿Qué pasa con las obras sociales? O sea, quiénes tienen los UBA, quiénes no. No puede ser una complicación pedir por la obra social. También nos parecía que tenemos que discutir qué tipo de universidad queremos a la hora de que en medio de una pandemia a los estudiantes y a las estudiantes se les dificultó un montón lo que tiene que ver con la posada, por un problema de no tengo computadora, no tengo buen acceso a internet. Estamos en una universidad nacional pública, también alguna de las compañeras lo decía antes, tenemos que garantizar el acceso a todo aquel que se lo proponga, eso tiene que ser fundamental. Y medio de dos últimos puntitos, o el último punto en realidad que nos gustaría hacer hincapié es el tema del género, que creo que también un poco Jorge lo mencionó en cuanto a los planes de estudio. Tenemos que repensar los planes de estudio desde una perspectiva de género, pensarlos por esos lentes violetas que siempre hablamos con las compañeras, y
y también poner a disposición de la universidad, de la gestión, cuestiones como ley Micaela, paridad de género. El Consejo no representa en absoluto la paridad de género, los cargos en la gestión de la facultad tampoco, entonces me parece que esos son temas que también tendríamos que tener en agenda a partir de hoy, que celebramos obviamente la instancia en la que estamos convocados. Así que ahí ya tengo mis 5 minutos, por suerte dijeron un montón de cosas, si no iba a llegar, y obviamente quedamos a disposición, celebramos el espacio, queremos construir una agenda en común, y obviamente poder garantizar la unidad en FADU que nos ayude a construir la universidad con la que creo que todos acá soñamos, que es una universidad nacional, popular, democrática y feminista. Así que muchas gracias por el espacio. Buenísimo, muchas gracias a vos, María Emilia. Ahora es el turno de Esteban Gómez y Angélica Erazo por la agrupación 26 de julio, Proyecto FADU. ¿Qué tal? Buenas tardes a todas, a todos. Yo soy Angélica Erazo, formo parte de Proyecto FADU y también integro la colectiva de arquitectas en defensa de las tierras públicas. Bueno, ya muchos y muchas hablaron muy en extenso de todo lo que fue esta patriada que hemos hecho, que se ha hecho colectivamente con esta audiencia increíble. Y además, bueno, puedo aportar la cantidad de cartas que la colectiva fue presentando, tanto a la legislatura como a distintos ministerios, Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Obras Públicas. Nada, seguimos en la lucha, sabemos que esto no se termina, porque justamente es la lucha en defensa de las tierras públicas, que es lo que nos ha convocado, nos ha sensibilizado de alguna manera, y eso, bueno, ha estado todo muy bien. Yo quisiera agregar, además, como Proyecto FADU, que existen muchísimos espacios académicos dentro de FADU, tanto de cátedras como espacios de posgrado, espacios de investigación, que tienen una mirada, que vienen desarrollando. Hay muchísimos compañeros y muchos profesionales que vienen desarrollando una mirada, y eso es lo que tenemos que intentar amalgamar, tenemos que intentar coser de alguna manera. Hay mucha gente que viene tomando este interés por las tierras públicas, este interés por una equidad urbana que no se expresa en estas políticas públicas, como decíamos, y mucha gente, muchos talleres en la facultad que están abordando concretamente la cuestión de los frentes de agua. Ya no solo pensado en este fragmento de la costanera de la ciudad de Buenos Aires, sino tomando la cuestión regional, como planteaba creo que Celeste al principio, la cuestión metropolitana y la cuestión regional. Muchas cátedras han abordado la cuestión de la cuenca paranaense y han introducido, entonces yo sentimos que hay cada vez una mayor sensibilidad aportada por los estudiantes, sobre todo y las estudiantes y los profesionales, y eso a mí me parece que es lo que tenemos que tratar de coser y de alguna forma amalgamar en estos foros y en estos espacios. Quiero decir, bueno, porque si no es como que no tenemos nada, no hay nada para ninguna plataforma de la cual arrancar. Y yo creo que hay mucho de dónde agarrarnos y de dónde arrancar. A su vez también en cuanto a la articulación de las políticas públicas con la universidad, recientemente ha habido una resolución por parte del Ministerio de Hábitat que es muy interesante porque está invitando a las universidades a sumarse a estas políticas de desarrollo territorial y de hábitat. Entonces, de algún modo también eso tenemos que pensarlo, o eso pueden ser plataformas que nos permitan de alguna forma traccionar y llevar a la universidad pública hacia las políticas que son prioritarias. Y bueno, yendo al punto de Costa Salguero, me interesa, ya se expresaron, contaron más o menos o resumieron todo el historial de lo que fue este último tiempo. A mí me interesa resaltar que al igual que el compañero Amitrano, que lo veo por ahí, yo vivo en Avellaneda, yo soy conurbana africanizada, para el decir de alguno,
Entonces, nos interesa, a mí me interesa mucho, y le interesa mucho a Proyecto FADU, la idea de poder traspasar la General Paz, la idea de poder abrazar el territorio de la ciudad, el territorio metropolitano. Y bueno, y en este caso de Costa Salguero, todos saben, bueno, la cuestión del colector norte, del colector cloacal, y la planta de tratamiento está justamente en Avellaneda, la planta de tratamiento en cuestión, y son, pudiera decirse, no estamos seguros, pero seguramente hay algo de desviación de recursos de la cuenca Matanza-Riachuelo, que se vio enflaquecida en cuanto a sus recursos, y hay alguna desviación de recursos hacia ese colector norte que va a parar justamente a la planta de tratamiento allá en Avellaneda. Pero bueno, lo que me interesa resaltar es que todo tiene que ver con todo es mirar la ciudad con esta mirada de lo metropolitano y a su vez mirar regionalmente, por eso hacía referencia a las cátedras de la facultad que han abordado la cuestión de la cuenca paranaense. Ese sería el aporte que quisiéramos hacer. Celebramos muchísimo estos espacios, tanto como muchos otros que han habido a lo largo de 2020, y esperemos que este 2021 podamos profundizar y como invitación a amalgamar lo que ya está. Hay mucho que ya está, hay mucho por construir, pero bueno, partiendo de lo que ya tenemos. Gracias. No sé si Esteban está por ahí, si quieres agregar algo. No lo escucha Esteban, pero... Bien, ya estábamos como cubiertos con el tiempo. Cela. Dale. Sí, seguimos entonces. Le doy la palabra a AUGE, Universidad Popular Barrios de Pie, que van a hablar Sol González como estudiante e Iván Azaro como graduado. Buenas, ¿cómo va? Yo soy Sol, soy estudiante de la FADU y soy parte de AUGE. Y desde nuestro espacio venimos expresando un profundo y enérgico rechazo a la venta del predio de la Costanera Norte, que hoy es público. En los últimos 12 años, el gobierno de la ciudad privatizó 475 hectáreas de espacio público. Es urgente que le digamos basta al extractivismo urbano. En Puerto Madero, por ejemplo, solo el 28% de los departamentos están ocupados. El resto funciona como reserva de valor, aumentando el precio del suelo para priorizar su uso rentable por sobre la función social de la vivienda. Esto no es un hecho aislado, forma parte de una estrategia más grande que lejos está de construir una ciudad con acceso a la vivienda, con espacios públicos y verdes. Por ejemplo, en la audiencia pública que se realizó, que varios ya estuvieron mencionando, el 97% de los participantes se manifestaron en contra de la venta de este predio y de la construcción de este desarrollo inmobiliario que busca crear un barrio de lujo, mientras las desigualdades en el resto de la ciudad siguen incrementándose. Una ciudad que tiene miles de personas viviendo en asentamientos precarios y hacinados no puede seguir vendiendo tierras públicas para el provecho de unos pocos. No queremos una formación orientada a alimentar los negocios inmobiliarios de un grupo de empresarios y amigos de la reta. Queremos que nuestra FADU promueva y organice concursos de proyectos que construyan una ciudad inclusiva, feminista, popular y ecosustentable. Queremos un parque público realmente verde, accesible e inclusivo. Tenemos derecho al acceso al río y al horizonte. De la mano de esto es importante que como colectivo impulsemos el proyecto de iniciativa popular presentado ayer por el Frente de Todos. Así que bueno, queremos una ciudad pensada y diseñada por y para nosotros, no para hacer negocios. No queremos que se siga poniendo cemento donde hay verde. El fuego de la Patagonia es en nuestra ciudad el cemento. Debemos tomar nuestro lugar como estudiantes y graduados profesionales con responsabilidad para empezar a incidir en estrategias y políticas públicas que transformen la ciudad que hoy es injusta y nos excluye y es exclusiva para las grandes mayorías.
Le paso la palabra a mi compañero Iván. Hola a todos y a todas, mi nombre es Iván, soy parte de la Universidad Popular de Barrios de Pie, un espacio que construye ciudadanía y comunidad en los barrios, generando pedagogías situadas en el territorio, con las y los compañeros de la economía popular, con vecinos, vecinas e instituciones. Reflexionando un poco en relación con lo expuesto, me gustaría plantear algunos interrogantes en relación con cuál es la mirada y la consecuencia que tiene la mirada de la FADU sobre el territorio. ¿Cuál es la relación con la manera de producir conocimiento? Basta con recorrer los talleres de diseño de la FADU y entender sus preocupaciones, que responden a una manera neoliberal de hacer, que priorizan el estudio eficiente de absorber capital excedente por medio del diseño, por medio de la arquitectura y el urbanismo. Y se olvidan de la justicia social, la inclusión y la economía social. Basta con recorrer los concursos, no solo el de Costa Salguero, sino muchos de los que se vienen desarrollando, y nos damos cuenta que no es ni más ni menos que una propuesta urbana que también se podría observar en cualquier jury, exposición o muestra de producción de las cátedras que aquí desarrollan conocimiento. No es casual que la conducción de la FADU acompañe procesos de gentrificación, de segregación, de fragmentación y de privatización del suelo urbano. Creemos que descolonizando, despatriarcalizando, desmarketerizando el saber y la práctica profesional, nos vamos a encontrar con el pueblo, con la ciudadanía, vamos a empatizar con sus problemáticas. Nuestra ciudad metropolitana, nuestra nación, nuestro continente, la patria grande necesita de facultades que expresen la voz de los excluidos, de los pueblos originarios, de los trabajadores, de las grandes mayorías, empezando por las y los de abajo, por las y los que menos tienen, por aquellos que los sistemas productivos excluyen, los precarizan, los invisibilizan, y eso. Necesitamos para la FADU organizar las divergencias entre estudiantes, profesionales y equipos académicos. Necesitamos volver a las ideas para discutir el sentido común. Necesitamos para la FADU una conducción nacional y popular. Muchas gracias. Gracias. Le damos la palabra ahora a Liberación Popular, La Corriente. Van a hablar Flor Boveri como estudiante y Gabriel Delicio como graduado. Hola a todos, soy Gabriel Delicio, docente de la materia morfología en la carrera de arquitectura y también de proyectual en el CBC. Fui consejero directivo por graduados en el periodo 2017-2019 por la lista Voz Docente. Flor, ¿estás por ahí? ¿Qué tal? Sí. Mi nombre es Florencia Boveri, soy estudiante de la carrera de diseño de indumentaria, integro actualmente La Corriente y soy consejera estudiantil por la minoría. Bueno, nosotros para organizar esta intervención vamos a plantear tres ejes. Uno es democratizar, deshegemonizar, el segundo es transparentar y el tercero participar, porque entendemos que para poder abordar la mirada sobre el caso concreto de Costa Salguero, que decisiones en nuestra facultad, y lo que la hegemonía que fueron construyendo los distintos oficialismos, desdibujaron el rol de cogobierno que tiene nuestro consejo directivo, transformándolo en un ámbito de escaso debate donde la mayoría impuso a la minoría casi sin dificultad de sus proyectos y trasladando el epicentro de las discusiones a una de gran envergadura, tanto hacia el interior de la facultad como hacia afuera. Al haber sido tomadas por el decanato sin siquiera ser debatidas en el consejo directivo y a veces refrendadas meses más tarde tras hechos consumados, como ser concursos de profesores, concursos de ideas como el que estamos mencionando, registros de aspirantes para... Se cortó. No. Gabriel, si te interrumpe la transmisión, si querés apagar el video. Son decisiones que involucran el nombre de nuestra facultad en operaciones, por ejemplo, el de Costa Salguero.
tengo mala conexión. No sé si se me llegó a escuchar o arranco de nuevo. Ustedes díganme. Cortado, puedes continuar. ¿Por qué? Bueno, ahí yo no sí. lo percibo eso. Sí. Bueno, ¿querés seguir vos, Flor? Eso, gracias. Sí, no hay problema. Bueno, en la misma línea de lo que viene planteando Gaby, de esto de que se fue desdibujando el carácter del cogobierno de la facultad, tomando decisiones de forma unilateral desde los últimos. Florencia, tampoco te escuchamos con claridad. Decanatos. Les propongo a ambos, si quieren, arreglar la situación técnica y volver a conectarse y ir después de la próxima agrupación, si están de acuerdo. ¿Se me escucha? Gabriel, Florencia. ¿Se me escucha? Muy corta. Ahí sí. Sí. Dale. Sí, no hay problema. Bien, acá estamos. Entonces, antes de la siguiente agrupación, recién me acaban de avisar que nos salteamos a un estudiante, el 26 de julio, que sería importante que también, de su punto de vista, vamos a darle 2 minutos para que no se nos haga muy extenso. Si querés, Esteban, estás por ahí. Esteban Gómez, sí. del 26 de julio. Buenas, soy Esteban de la 26 de julio. Nada, yo en un momento quiero correrme sobre el tema de Costa Salguero, porque veo que hay varios compañeros que le tienen más claro el tema. Y quisiera hablar, que pensemos en la facultad con una problemática más allá de Cava, y pensemos más bien en el AMBA. Como 26 de julio tenemos claro que la política es una herramienta de transformación, y así también vemos a la universidad como a la formación académica. Vemos una problemática donde hay en los primeros años de cursadas, CBC y primeros años, varios de los estudiantes que ingresan o están son del conurbano o del área metropolitana. Y en los últimos años, el gran porcentaje de egresados son de zona norte o de Cava. A partir de esto, pensamos que debe haber más becas o de ese tema para acompañar a estos estudiantes y así fue que los estudiantes del conurbano puedan llegar a recibirse para formar arquitectos del sector popular con conciencia popular, básicamente. Aparte de esto, quisiera solamente celebrar ese intercambio que estamos teniendo y agradecer por la invitación. Buenísimo, muchas gracias, Esteban. Ahora sí, vamos con el curso que teníamos planteado. Es el turno de la Mella. Mi compañera Cela y Leo nos van a introducir su reflexión. ¿Qué tal? ¿Cómo andan, compas? Soy Leo de la Mella Graduades.
Bueno, en principio agradecer por este espacio que nos parece muy interesante con tantas agrupaciones y bueno, temas que son muy pertinentes para el ámbito de la universidad pública. Sobre la situación de Costa Salguero, como ya comentaron en otras intervenciones de este foro, hubo una audiencia pública masiva con más de 2.000 oradores que estuvieron en contra de su privatización. Fue muy contundente y ahí se mostró un gran consenso científico, académico, social en relación a la importancia de sostener e incrementar los espacios verdes públicos en la ciudad. Y además, como ya también comentaron, está explicitado en la normativa, en la Constitución de la ciudad, que habla de los bordes ribereños con acceso público, el Plan Urbano Ambiental, que es la herramienta de planificación y ya señala la situación crítica de espacios verdes por habitante, tendría que haber el triple y mejor distribuidos. Por eso es tremendo y repudiable que, bueno, las autoridades de la Facultad Pública de Arquitectura y Urbanismo, la FADU, validen y promuevan este tipo de políticas de una ciudad neoliberal a favor de esta ciudad especulativa y con beneficios para unos pocos. En ese sentido, nos parece importante recuperar la planificación, ¿sí?, como una herramienta fundamental, tener estos planes a largo y a mediano plazo, poder discutirlos, pero sobre todo cumplirlos, ejecutarlos, que no terminen siendo letra muerta. Nosotros, como un aporte a esto, junto a organizaciones sociales y sindicatos, impulsamos el Plan de Desarrollo Humano Integral, ¿sí?, que plantea redefinir los programas sociales existentes y unificarlos en módulos de trabajo que puedan ser llevados a cabo por organizaciones sociales, y esto permita creación de puestos de trabajo para el sector de la economía popular, permita la descentralización del territorio a través de nuevos pueblos y comunidades, contemplando una transición a un modelo de ecología integral. Y también promover la integración sociourbana en los barrios populares. Estos son algunos de los elementos que trabaja y aparecen en el plan, con un eje conductor, que es la tierra, el techo y el trabajo como consigna. Nos parece que elaborar y discutir este tipo de herramientas de planificación y cómo finalmente se ejecutan es muy importante en el ámbito de la universidad pública, de la FADU, pero no entendida como una isla, ¿sí?, sino articulada a estos territorios y a estos actores sociales que son en definitiva los que la sustentan. Sobre esto último va a continuar mi compañera Cela de la Mella FADU. Muchas gracias. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, soy Cela de la Mella, estudiante de arquitectura. Nosotros somos parte de la minoría estudiantil en el Consejo Directivo y conformamos la Secretaría Académica del Centro de Estudiantes. Quiero hablar desde el rol de jóvenes en formación que estamos apostando a una carrera de grado. Lo que sucedió con Costa Salguero me parece que tiene que ser un puntapié para que nuestra facultad pueda debatir los problemas coyunturales que vive la sociedad y no se quede al margen. Quedó demostrado que no hay un proyecto académico que dé respuestas a una ciudad y a un país con cada día más problemas habitacionales, sino que el proyecto académico que tenemos hoy en día responde y alienta a las necesidades del mercado y al negocio inmobiliario. Queremos construir una relación más estrecha entre la sociedad y la universidad. Hoy en día los sectores populares necesitan más que nunca de las herramientas que aprendemos en nuestra facultad y de profesionales comprometidos con el pueblo. Bien, nos preocupa realmente a qué casa de estudio vamos. Todos los que estamos acá tenemos un proyecto académico que no es el mismo que el de Cabrera ni de las agrupaciones que no están en este encuentro, que vale comentar, no hicieron mención alguna del tema de Costa Salguero. Entonces queríamos mencionar 3 problemáticas de fondo que nos parece importante para debatir ahora y seguir profundizando. Por un lado, la falta de perspectiva social en la mayoría de las cátedras, la desprolijidad de los concursos docentes y además la falta de paridad de género en los titulares de cátedra, por lo menos en los de arquitectura, que difícilmente esto se revierta si no hay ninguna titular de cátedra mujer. Entonces me parece que hay algo estructural que parte desde los concursos docentes que tenemos que poder cambiar. Porque los estudiantes queremos poder elegir cátedras con estos enfoques y en este contexto adverso necesitamos incorporar las herramientas para nuestro futuro profesional. Me parece que un desafío
para la universidad pública de hoy es hacerle honor y formar profesionales con perspectiva de género, ambiental y social. Nada más quería decir. Gracias. Bien, gracias Cela y Leo. Ahora si están ahí Gabriel y Flor conectados, si quieren retomar el punto donde lo habían dejado, sería el momento. Dale, bárbaro. Yo voy a estar sin cámara porque tengo malísima conexión. Perfecto. Bueno, no sé cuántos habrá escuchado, pero básicamente nosotros, al estructurar esta pequeña intervención en los 3 ejes de democratizar, transparentar y participar, planteamos que el concurso de Costa Salguero y otros que se reorganizaron desde el decanato de la facultad fueron posibles, dado que la hegemonía que fueron constituyendo los últimos decanatos trasladó el epicentro de las discusiones al 4º piso, al decanato mismo, vaciando de contenido al consejo directivo, que es el ámbito propio donde tendrían que expresarse las distintas posiciones y las miradas sobre las cuales se embarca nuestra facultad. Se me escucha, ¿no? ¿Bien? Listo, me quedo con la cámara cerrada también. Por las dudas, lo importante es lo que tenemos para decir. Y nada, siguiendo en esta misma línea de las decisiones tomadas de forma antidemocrática, quienes estamos acá presentes sabemos que algunos funcionarios del gobierno de la facultad la utilizan de una forma sectaria que creo que para el grueso del estudiantado, aparte de que se agudizó, se puso en evidencia durante la pandemia y con la facultad cerrada, esta toma de decisiones de forma unilateral, donde también las resoluciones institucionales o las noticias de relevancia, como lo que ocurrió con el calendario académico, los finales virtuales, el empadronamiento para los ingresantes, la vía de comunicación no eran las oficiales, la conducción del centro no cuenta con redes oficiales, nos vamos enterando por las distintas agrupaciones estudiantiles que están alineadas al decanato o al vicedecanato y a las secretarías claves, que son quienes difunden toda esta información. Bueno, y entendemos que a pesar de las limitaciones con las que cuenta el consejo directivo, teniendo en cuenta que los docentes y los no docentes no votan y que la representación estudiantil y la de profesores está claramente desequilibrada, igualmente el consejo directivo es la herramienta de cogobierno y es el ámbito donde debieran tomarse las decisiones y darse los debates para que las acciones que toma la facultad efectivamente se resuelvan en conjunto. Y traigo para esto también el tema de que desde el 2010 está aprobado la formación de las juntas de carrera, donde debieran darse debates específicos como los planes de estudio, sus modificaciones, que se incorpore la ley Micaela, que se incorpore realmente la perspectiva de género, su implementación, la carrera docente y las designaciones, la planificación de los concursos y las inscripciones. Son debates postergados, pasaron más de 10 años, se siguen tomando de forma casi unipersonal estas decisiones sin atender miradas y otro tipo de reclamos. Y bueno, es importante poder ponerlas en funcionamiento, que sean resolutivas y que tengan una composición equitativa, no solo una cuestión de paridad docente-alumno, sino también una paridad de género. Creemos que es una deuda impostergable. Cuando nos referimos a transparentar, abordamos 2 temas que creemos trascendentes, el presupuestario y el de las inscripciones. El debate sobre el presupuesto de que recibe nuestra facultad por parte de la UBA tuvo en los últimos 10 o 15 años momentos de mayor o menor efervescencia, pero la realidad es que hoy la facultad y la enseñanza se sostiene con un plantel docente que en su conjunto contiene gran cantidad de subrentados, de ad honorem, y muchos de ellos inclusive sin designación. El prestigio de nuestros graduados, muchas veces resaltado en rankings, el rol protagónico y activo de los docentes al sostener la enseñanza a distancia en la emergencia de la pandemia y las desigualdades para sostener las cursadas por parte de estudiantes y docentes, nos obligan a poner en debate el presupuesto que necesita nuestra facultad. Y el regreso a una presencialidad segura, sin duda, va a requerir de mejoras en la infraestructura y en las condiciones de higiene y seguridad. Bueno, y con la misma importancia, la transparencia en la ejecución de este presupuesto y también en lo que es las inscripciones a alumnos de materias, o sea, que se pueda dar a conocer el destino de los fondos públicos que recibe la facultad y poder contar con un observatorio de las inscripciones también es una forma de poder avanzar en la democratización de la información, que es efectivamente lo que viene faltando. Y en el último punto, y para cerrar, en lo de participar, tomando el tema efectivamente de Costa Salguero, lo que ocurrió con el nuevo código de edificación que habilita viviendas de hasta 18, o sea, a partir de 18 metros cuadrados, muestra con claridad el modelo de ciudad
que se impulsa desde el gobierno porteño, el gobierno de Larreta, y que la facultad como formadora de futuros profesionales no puede autoexcluirse de la discusión sobre estos temas, tampoco puede permanecer ajena al debate sobre el modelo de país. Necesitamos efectivamente terminar con un periodo de primarización de la economía, que se pueda reactivar la industria nacional y que efectivamente podamos poner nuestras carreras al servicio de las necesidades populares, tanto desde quienes somos hoy estudiantes y nuestras graduadas, diseñadores industriales, textiles, indumentaria, imagen, sonido, gráfico y paisaje. Efectivamente necesitamos a todos para poder, o sea, desde el conjunto, o sea, poder involucrarnos en la toma de decisiones para que efectivamente la universidad tenga un rol protagónico en la realidad nacional. Bueno, y para cerrar, en este año electoral tenemos la oportunidad de volver a generar la unidad necesaria para realizar los cambios transformadores en nuestra facultad, como lo hicimos en otros momentos, así que celebramos, como ya lo hicieron otros, este encuentro e impulsamos que tenga continuidad, profundizando los debates y el protagonismo de graduados y estudiantes, por una FADU más democrática, con perspectiva y paridad de género, involucrada en la realidad nacional y social de nuestro país y nuestra ciudad. Muchas gracias. Gracias. Le doy la palabra ahora a la 14. Van a hablar Malena Palavecino como estudiante y Gabriela Torrens como graduada. Bueno, buenas noches a todos. Bueno, en primer lugar, queremos celebrar la existencia de este foro y la iniciativa de los compañeros de territorio por encontrarnos en este debate. Estamos participando con la perspectiva de poder construir un debate que nos permita crecer en políticas democráticas que podamos promover en la facultad desde la mirada de los más jóvenes. Para nosotros, cuando debatíamos con nuestros compañeros sobre la participación en este foro, sinceramente representa una oportunidad de construir un problema común con otras agrupaciones alrededor de nuestras inquietudes, nuestras prácticas, nuestras necesidades. Entonces, en este aspecto, nuestra perspectiva, creo que como decían otros compañeros, es que este sea el primero de varios encuentros que pueda fortalecer el sentido de lo que hacemos y que podamos seguir dándole forma a este colectivo, ¿no?, que está en construcción. Principalmente como docentes del área de historia de la facultad, nos interesa pensar este problema urbano que nos convoca desde esta perspectiva, considerando acciones, personas y transformaciones que se ven implicadas. Entonces, si restituyéramos los concursos y los proyectos de arquitectura que la facultad ha apoyado en los últimos 20 años, encontraríamos una tendencia programática y funcional coherente con el proceso de privatización y mercantilización que ha caracterizado el modo de apropiación del espacio en la ciudad de Buenos Aires. Y esta es la forma de operar que se repite y que se puede ver en el proyecto para el Parque Costa Salguero del Distrito Joven. Pero pensamos, bueno, ¿por qué trabajarlo históricamente? Esto en realidad nos permitiría ir más allá de este concurso y revisar cuáles otros cuáles fueron puestos en agenda a lo largo de los últimos años. Y pensábamos, por ejemplo, el concurso para el Parque de la Innovación en el predio del Tiro Federal, que evitó abrir un debate necesario sobre la venta y el uso de estas tierras públicas en una de las zonas de mayor poder adquisitivo de la ciudad. Entonces, en ese sentido, pensábamos que el acceso al suelo urbano es un aspecto determinante en el ejercicio de nuestra práctica y no podemos negar la convalidación de la facultad frente a la venta de tierras públicas. Un aspecto a resaltar es que todos estos concursos se sitúan en la ciudad de Buenos Aires y también desde allí se está planteando este debate, no porque no sea necesario problematizar desde una mirada federal la cuestión urbana, sino porque es necesario reconocer también que en la ciudad de Buenos Aires es donde se concentra y se reproduce el capital de una forma más cruda, ¿no? Profundizando esta fragmentación que ya mencionaban otros compañeros, que se manifiesta en el espacio, que se manifiesta en las prácticas sociales y en nuestra vida cotidiana. No podemos ignorar entonces que en todo esto la facultad tiene un rol clave y que en realidad hay una representación del perfil profesional que promueve la institución a través de estos mecanismos de convalidación, como es este concurso, que en realidad no define una idea común sobre qué ciudad queremos construir. Y eso es lo que queremos discutir en este ámbito.
Nos oponemos a la privatización del espacio público, a la exclusividad de los espacios recreativos y de los espacios que transitamos en nuestra vida cotidiana. Observamos que estas acciones favorecen también la idea de la exclusividad de los profesionales, finalmente como autores de los espacios para unos pocos. La supuesta representación que posee la facultad como institución organizadora de estas iniciativas genera un ruido entre nosotros, y bueno, los ámbitos de discusión transversal que prácticamente no existieron, ¿no? Nos queda muy lejos la perspectiva de un gobierno que promueve la participación y la gestión de puertas abiertas que se anunciaba, como anunciaba el decano en 2018 cuando asumía su gobierno. Le paso la palabra a Mali. Gracias. Retomando esto que decía Gaby, entonces, creemos necesario que exista una discusión permanente sobre la producción arquitectónica urbana, que incorpore las voces y las posiciones múltiples que existen, que favorezca un diálogo también con la posición de la institución, y que no invisibilice la crítica que creemos necesaria para la producción de la ciudad. También creemos que pensar y crear la ciudad no es una discusión exclusiva de arquitectos, sino que involucra a todas las disciplinas que convergen en la facultad, porque entendemos que la facultad la integran sujetos y colectivos que habitan en un mismo territorio. Por todo esto es sustancial promover el debate sobre acciones e instrumentos que vinculen al conjunto de la facultad, es decir, estudiantes, egresados, docentes, investigadores, de todas las carreras, con el desarrollo productivo, simbólico, cultural y material de nuestro pueblo. Al mismo tiempo, debemos profundizar la discusión en torno a cuáles son los dispositivos para articular con otras instituciones, otros colectivos, otras organizaciones, y establecer instrumentos que permitan una participación de toda la comunidad y un encuentro de saberes que nos ayuda a crecer en la construcción de un conocimiento situado y significativo. Por eso entonces es necesario abordar la función social de la facultad, asumiendo su carácter integrador como un centro de transferencias y como productor de ideas en esta construcción colectiva. Es decir, ahondar en la articulación con la comunidad para favorecer aportes a problemas sociales concretos, porque la facultad como institución debería ser capaz de impulsar y sostener los debates sobre el acceso a la ciudad dentro de nuestra etapa de formación. Por otro lado, yendo a otro punto que nos interesaba discutir, la pandemia y el aislamiento, el modo en que se resolvió el proceso de enseñanza y aprendizaje el año pasado, es algo que deberíamos mirar críticamente. Pensar qué implicó para los docentes y estudiantes, cuántos pudieron continuar y cuántos debieron suspender sus prácticas. La inacción o la incertidumbre en cuestiones clave como el funcionamiento de la facultad durante la pandemia no deberían ser una política institucional, y no es un hecho que deberíamos aceptar o acatar tan tranquilamente. La facultad entonces debería tener una actitud de menor inercia, especialmente en momentos críticos como el que nos tocó. Entonces es en estos espacios en que tenemos que debatir de qué forma podemos superar esta inercia de la facultad con este funcionamiento actual. Por eso entendemos que también es necesaria dar la discusión respecto de la representación y la toma de decisiones dentro de los órganos institucionales. En ese sentido, y puntualmente respecto de los graduados, entendemos que su participación está enmarcada más que nada en la representatividad del claustro. Pero si no existiese, si no tuvieran un vínculo a través de la docencia y la investigación en el posgrado, deberíamos pensar cuál es el lugar que tienen sus preocupaciones, las preocupaciones construidas en el ejercicio de su práctica con relación a la formación. Y ya como última reflexión, entonces, creemos que es necesario construir una relación dialéctica entre la teoría y la práctica, confrontando una formación que muchas veces es descontextualizada e idealista, y más bien construir una relación que tenga una mirada
situado de los problemas de nuestra disciplina. Gracias. Gracias. Le damos la palabra a Territorio FADU. Van a hablar Tomás Bevilacqua, como estudiante, y Clara Mansueto como graduada. Bueno, hola, ¿cómo están? Muchas gracias por el espacio. Soy Tomás Bevilacqua, estudiante de quinto año de la carrera de arquitectura. Bueno, voy a tratar de ser breve para darle la palabra a Clary. Me interesaba que podamos pensar un poco juntos y juntas el hecho de por qué se llegan a diferentes situaciones, como el tema del negocio inmobiliario, la creación de profesionales idóneos, ¿no? Como ya se estuvo mencionando, y pensar que si no tiene que ver con una deshumanización un poco, y pensar en el aula como un escenario más de la vida donde caemos pibes y pibas, alumnos, profesores y demás, que muy bien al principio no sabemos por qué estamos ahí, si por mandato, si por deseo real, y bueno, un poco pensar en el rol del deseo, ¿no? Que el deseo es el que humaniza y el que quizás en un corto o largo plazo sea el que podamos pensar evite que lleguemos hacia una deshumanización del profesional o de la persona, y que evite que en un corto o mediano plazo se den diferentes cuestiones como la negociación inmobiliaria y una ciudad donde no la habiten las personas, ¿no? Y entonces pensar también cuál es el rol del docente y del alumno, claro está, pero primero el del docente, en relación a ese deseo que un alumno cuando entra a cursar tiene, no tiene, sabe que tiene, no lo reconoce y demás. Entonces, a mí me gustaría que podamos pensar o proponer docentes y alumnos que estén como más sensibles y más atentos a ese deseo, ¿no? Y a ese desarrollo personal de una carrera que, bueno, que al principio no se sabe por qué se está y al final quizás sí o no. Me parecía como importante hacer el foco ahí porque, bueno, es algo que se contagia un poco entre todos. Así que, bueno, ahora le dejo la palabra a Clara. Gracias. Bueno, yo quería partir también, como hicieron muchos, reconociendo este momento de encuentro que estamos teniendo entre los claustros de graduados, graduades y estudiantes. Desde Territorio, graduados lo vimos posible porque lo entendimos necesario, y ahora se verifica en este encuentro, que me parece que es sumamente importante, y en las palabras de quienes ya se expresaron, así como la participación del género femenino, la paridad de género, que la verdad es que no es para nada complicado llevarla a la práctica. Todas las agrupaciones aquí lo vieron también importante, relevante, y asumimos la responsabilidad y lo estamos llevando a la práctica. O sea que evidentemente el problema está en otro lado y tenemos que ir ganando espacio. Como graduada creo que este momento es relevante, por un lado, reunirnos entre graduades, también es como espacio, es algo que no hay, digamos, tantos antecedentes, y sin embargo claramente es necesario. Tenemos inquietudes propias que son comunes, nuestro rol en la facultad como docentes, como profesionales, como exalumnos, y ni hablar que el encuentro con estudiantes es fundamental, porque como docentes compartimos cotidianamente el espacio de formación, somos muy cercanos y es necesario darle una entidad. El consejo, como muchos ya lo plantearon, no es representativo en términos cuantitativos, ¿no? Respecto de la cantidad de estudiantes y de graduados, y no es un problema de números, ¿no? O sea, porque lo que está ausente son nuestras inquietudes,
o mejor dicho, la fuerza para plantear los problemas a debatir como comunidad académica, porque podemos estar como minoría, pero los problemas sociales que entendemos necesarios debatir no están sobre la mesa de ese consejo, los temas como este que estamos discutiendo hoy se tramitan, ¿no? Son avales que se tramitan y se cargan los conflictos que hay detrás, donde los debates quedan por fuera, debates importantes como se plantearon en distintos ámbitos, quedan por fuera como si fueran anexo a la vida universitaria. Se mencionó aquí que se trata de, lo que estamos discutiendo es sobre el derecho a la ciudad, y en relación a ese derecho también incluye nuestros derechos, ¿no? Nuestros derechos como sujetos sociales que construyen día a día un rol profesional, que construyen día a día una institución que es nuestra facultad, y que entendemos que queremos participar de un debate sobre aquello que entendemos que es importante. Y coincido con los que plantearon que es un problema de los arquitectos, pero es un problema de toda la comunidad y de todos los que nos formamos en esta universidad. Porque lo que aquí trabajamos no son meros productos que quedan afuera del proceso de producción, son resultados de este proceso, y en tanto no se discutan en el ámbito en el cual se están generando, reproducen las mismas formas, y esas formas son las que reproducen esa injusta desigualdad de clase, de género, según procedencia, ¿no? Como se ha mencionado anteriormente. Salvo extraños casos, valiosos extraños casos, en definitiva es un ámbito de formación que, donde construye profesionales acríticos, ¿no? En esos resultados, en esos procesos donde no se discute, se forman profesionales acríticos, que algunos, en el mejor de los casos, militan por una sociedad mejor y lo tienen que hacer en paralelo a su formación, porque no encuentran un espacio que sea central en la formación universitaria. Entonces, para terminar, creo que tenemos que seguir trabajando fuertemente para que el centro de nuestros estudios, el centro de nuestras hipótesis y de nuestras pruebas, lo que haya es una perspectiva de transformación hacia una sociedad más justa. Eso es todo. Bien, muchas gracias Tomás, muchas gracias Clara, compañera. Ya estamos llegando al final. Estamos cumpliendo una de las premisas de que esto dure menos que la última sesión de consejo. Así que ahora viene la última agrupación, que es Arquitectos de a Pie y CEPA. Estamos en manos de Gabriel Fuchs. Después vamos a hacer un breve cierre y nos vamos a ir. Buenas noches, ¿qué tal todas y todos? Bueno, ya que están en manos mías, le pasamos la palabra a las compañeras de la CEPA, que están más involucradas que nosotros, estuvieron más involucradas que nosotros en este tema, que es uno de los temas, de Costa Salguero, y después, en todo caso, hablamos nosotros. Así que le dejamos la palabra a las compañeras. Buenas, muchas gracias por la invitación. Como vienen expresando en este foro, el problema de Costa Salguero atañe hoy una crucial importancia para la ciudad, para los ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires, principalmente para los jóvenes. También nos lleva a reflexionar en esta facultad, y por eso celebramos la existencia de este foro, la calidad de profesionales que formamos en nuestra universidad, como que esto creo que a todos nos hizo cuestionarnos un montón, ¿no? Nuestro rol como futuros arquitectos, en los cuales nos hacemos un montón de preguntas. Por ejemplo, los intereses de quiénes llevaremos a la hora de presentar proyectos o diseñar viviendas. Los de los ciudadanos, o de esta elite que veníamos hablando en lo que se viene expresando en el foro, ¿no?
Nada, creemos que es muy importante que tengamos una perspectiva social en la facultad, que de las 27 cátedras de diseño de la carrera, ¿son cuántas? 2, 3, que quizás tienen un poco de perspectiva, o si no tenés estos espacios de como, bueno, materias objetivas, pero nos parece que así como la perspectiva de género, en toda la obra tiene que haber una perspectiva social. Tenemos que cuestionarnos seriamente qué tipo de profesionales vamos a ser. ¿Profesionales para el mercado inmobiliario o profesionales para el servicio del pueblo? La verdad que es un tema que creo que, no sé, nos llevó a muchos de la juventud a preguntarnos realmente cuáles son nuestros derechos y para dónde vamos a encaminar. Y me parece que es muy importante que nosotros nos encontremos en este foro, que empecemos a cambiar ideas, que den opiniones. Escuché cosas muy interesantes, no somos la primera agrupación que está hablando sobre la perspectiva social, entonces es algo que nos une a todos los estudiantes. Entonces me parece que está muy bueno que podamos escuchar la visión de los docentes, la visión nuestra. Es un espacio súper importante para construir. Para la redundancia, nada, celebramos mucho esto y bueno, le paso la palabra a mi compañera. Sí, también queríamos agregar que desde el punto de vista democrático hay un problema fundamental. Esta audiencia pública que hubo es la más larga de la historia de la ciudad, duró 2 meses, fue la más numerosa con 7.000 personas inscritas y más del 97% de ciudadanos que se manifestaron en contra del proyecto y bueno, la cementación del borde costero. También fue acompañada con bicicleteadas, concentraciones masivas en el predio y 50.000 firmas en rechazo al proyecto. Aún así, la indiferencia del jefe de gobierno es alarmante. Es un sistema de gobierno que, según la Constitución, debe ser una democracia participativa. Y bueno, nos parece importante que los ciudadanos deben ser los verdaderos decisores, no meros espectadores consultados solo para cuestiones superficiales. Debemos ser nosotros quienes planifiquemos la vida en la ciudad, por eso se escuchan las voces de los barrios pidiendo que se frenen estos cambios. No es nostalgia, no es resistencia al cambio, es clamor por la calidad de vida. Bueno, planteamos que es crucial importancia para los jóvenes porque estamos hablando de la ciudad que queremos construir, como dijo acá mi compañera, una ciudad en la que el acceso a nuestra vivienda propia se nos vuelve casi imposible, el acceso al aire libre y sano se nos está cerrando cada vez más. Hemos estado organizándonos desde el año pasado dentro de Jóvenes por el Río, hemos conformado este espacio de diferentes organizaciones públicas y culturales para poder frenar este proyecto. Y bueno, tenemos que repensarnos como sujetos activos de nuestra sociedad, que tenemos la posibilidad de generar cambios profundos como futuros arquitectos, y creemos que la cuestión no son las ciudades, sino en sí cómo su desarrollo y crecimiento se manifiesta cuando desde el Estado no se aplican políticas integrales de planificación urbana que pongan en el centro la vida de las personas y no en el enriquecimiento de grandes constructoras, empresas de ingeniería y afines. El cambio es desde la unidad y organización de todos los sectores de la ciudadanía. Muchas gracias por el espacio. Le pasamos la palabra a Gaby. A Arquitectos de Pies. Muchas gracias, en serio, la verdad que es una discusión muy lindo y escucharnos. Bueno, sobre Costa Salguero, obviamente que ya se habló mucho, largo y tendido, así que, bueno, nosotros coincidimos con todo lo que se ha planteado acá respecto de ese punto específico, que es uno de los principales que convocaba a este foro. Y bueno, nosotros, Arquitectos de a Pie, surgimos con la crisis del 2001. No surgimos de una elección de decano, ni surgimos de alguna elección, otro tipo de elección. Surgimos dentro de esa crisis y bueno, nos parece muy importante el tema de las elecciones que se menciona acá, si es que va a haber elecciones en la facultad.
Primero tendría que haber algo de presencialidad, tendría que haber clases. Pero bueno, lo que nos parece muy importante es estos encuentros. La verdad que los celebramos, nos parece que el intercambio entre tantos sectores que estamos preocupados por la cuestión nacional y popular, digamos, para sintetizarlo, este es un primer foro, es un primer paso. Nosotros un poco nos parecía que tomando lo que se planteó acá, de cómo para el próximo, ¿no? O cómo continuar, acá varias compañeras y compañeros plantearon el tema de que en la facultad hay talleres, hay cátedras, hay docentes y sobre todo hay 25.000 estudiantes que tienen sensibilidad y que están preocupados y que, por dar un ejemplo, qué sé yo, el año pasado, en plena pandemia, con toda la desorganización y el estupor que nos trajo, que ninguno lo esperaba, hubo iniciativas de los estudiantes, por ejemplo, qué sé yo, nosotros estamos participando en una cátedra en ITC con la Vita y en un taller de investigación y práctica para el hábitat popular, que está adscrito a la cátedra, donde más de 100 estudiantes se sumaron a la iniciativa de estos estudiantes solidarios y aportaron, por ejemplo, qué sé yo, en el mes de junio, mayo, a llevar alimentos y a llevar solidaridad concreta a varias villas de la ciudad, a la Villa 31 y a otros lugares. Yo lo que me parece que podemos aportar es dejar abierto que esta unidad o estas iniciativas tan amplias, me parece que tendríamos que buscar, por ejemplo, en el próximo tema del foro, temas que podamos debatir cómo ayudar con toda esta fuerza y esta diversidad a poner en movimiento a esos 25.000 estudiantes y a esos 4.000 docentes de la Facultad de Arquitectura, que en nuestra opinión es la única manera de lograr cambios realmente, sin despreciar lo que es conseguir puestos de gobierno o algún gobierno más democrático, como en algún momento se pudo conseguir. Los principales cambios, acá lo mencionó Jorge, cuando hablaba o otro compañero que mencionó el taller total de Córdoba, o Jorge que mencionaba los procesos de los 70, en la FADU misma, ¿no? Donde había cátedras como la de Mario Tempone, un compañero que está desaparecido y dirigía todo el departamento de construcciones, y tenía en lo que sería hoy el proyectual, o sea, la materia troncal de los lunes y los jueves, de primer año, 500 alumnos a la mañana. Otonieri, que tenía 1.000 alumnos a la mañana. Esos eran del TANAMPO. O el taller donde me tocó cursar a mí, de Dante Schulman, un taller de izquierda, digamos, de izquierda no peronista, los otros eran de izquierda peronista, donde tenía 500 alumnos en el turno noche, en primer año. Entonces, digo porque nos parece que si bien ninguna época es similar, hay condiciones, hay muy buenas condiciones para que si se pone en movimiento, si logramos poner en movimiento a esas mayorías, ahí vamos a poder lograr los cambios y que no solo podamos impedir estas cosas como lo de Costa Salguero, sino, qué sé yo, podríamos tranquilamente por ahí este año proponernos ver qué hacer con la reserva ecológica que está alrededor de la ciudad universitaria y ver cómo podemos con fuerza imponer un parque allí para los estudiantes, para los docentes, para el pueblo. Así que bueno, eso nada más. Felicito a los que empujaron esta iniciativa y bueno, hasta ahí. Bien, gracias Gabriel, gracias a todos. Como saben, esto lo organizamos con el esfuerzo de todos ustedes, graduados y estudiantes. Por ahí a modo de síntesis y ya para cerrar entre nosotros mismos, Cela, ¿cómo lo viste de tu perspectiva como estudiante, esto que fue el primer foro FADU? Sí, más como estudiante quería decir que me pareció re interesante poder debatir estas cosas con graduados y estudiantes, que a veces
muchas veces debatimos o únicamente entre estudiantes o a veces con algún docente o una cátedra, entonces me parece interesante estos espacios. Bueno, para que sigamos, o sea, hoy fui anotando un par de cosas y me parece que hay muchas cosas para seguir profundizando y avanzar, así que por más encuentros así. Buenísimo, gracias a todos. Yo simplemente, si quieren como colofón de esto, es festejémonos nosotros un poco también, que esto hay que llevarlo con alegría y entusiasmo. Es un año difícil que tenemos por delante. Y por ahí este es el puntapié en el que nos empezamos a dar cuenta de que en grupo, de forma transversal, unidos y de manera organizada podemos empezar a transformar la realidad de nuestra comunidad, en especial la FADU, y pasar de los desafíos del título a las oportunidades. Creo que es el momento, es el compromiso que tenemos todos por delante en este año calendario. Y si quieren, vamos a documentar estas pequeñas reflexiones que tuvimos para pasarlas al llano, transformarlas en acciones colectivas. Ese sería el compromiso ya de cara a una segunda edición de este foro, en el cual los comprometo a todos a que pongamos el mismo empeño que este momento para llevarlo a cabo. Sin más que eso, simplemente agradecerle a todos los que se están mirando desde YouTube, que me dicen por la cucaracha que fue un éxito. Entonces, por el aguante extremo y el consumo de datos. Así que bueno, gracias a todos. Si quieren de manera simbólica este aplauso colectivo que nos podemos dar entre todos. Muchas gracias. Y vamos a dar por finalizado. Muy bien. Gracias, compañeros. Buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias. Buenas noches. Chao, muchas gracias. Buenas noches. Chao, gracias. Buenas noches. Chao, buenas noches. Chao, gracias.